Hoy vamos a hablar el propósito de la prueba. Continuamos con la línea de temas liberando peso extra. ¿Cómo permitir, cómo hacer de que esta gran prueba, gran tribulación que estamos pasando a nivel mundial sea más fácil de llevar, sea más llevadera? Jesucristo dijo: lleven mi yugo sobre vosotros, porque liviana es mi carga y ligero mi yugo. Dios nos ha prometido de que la vida cristiana, a pesar de que está llena de dificultades, de tropiezos, de pruebas, es liviana, es fácil de llevar. Si nosotros sentimos que la vida cristiana es muy difícil, quizás es porque estamos llevando peso extra. La primera vez hablamos acerca del perdón. La falta de perdón produce en nuestros corazones un peso muy difícil de llevar y que nos imposibilita poder disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Luego hablamos de la amargura, ese sentimiento que envenena nuestra alma y le quita el sabor a la vida. Hoy vamos a hablar del propósito de la prueba, el propósito que Dios tiene en los tiempos difíciles. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ustedes ya me han escuchado mencionar, y cuando yo lo veo en retrospectiva, este es mi verso favorito, y luego hablamos de otro, este verso me encanta, este verso me gusta. A veces siento que como que doy la impresión de que toda la Biblia me gusta. Bueno, pues hoy les voy a compartir un verso de los que no me gustan. Este verso no me gusta, porque dice: tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y aunque yo lo creo, y aunque yo lo sé en mi corazón, para mí en lo personal, y yo sé que para ustedes también, es muy difícil tener sumo gozo cuando estamos hasta el cuello de problemas, cuando estamos en deudas, cuando en nuestra alacena no hay comida, cuando estamos en un hospital, o peor aún, un ser querido está en el hospital. No es fácil tener sumo gozo. Entonces, este verso poco me agrada, en el buen sentido, porque sé el sentido, valga la redundancia, del verso. Significa de que tengamos paz, y no solo paz, sino que alegría al saber que la prueba tiene un propósito. Ahora, antes de comenzar en el tema, tenemos que diferenciar cuando nuestra tribulación se trata del resultado natural de nuestro pecado y cuando es una prueba permitida por Dios. Y es que si yo como cristiano peco deliberadamente, entonces Dios como Padre amoroso me va a disciplinar. Y esa prueba tiene la causa de mi pecado. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera problemas con la bebida y me tomo 3, 4 cervezas y luego agarro el timón de mi carro y voy y choco porque el alcohol ha imposibilitado mi raciocinio normal, y pego y arruino otro carro y arruino mi propio carro y en el nombre de Dios no hiera a nadie más, tengo que pagar por lo que hice. Esa no es una prueba dada por Dios, no es una cruz, esa no es mi cruz. Ese es resultado de mi pecado. Yo a veces he escuchado a algunos cónyuges que dicen: es que mi cónyuge es mi cruz. No, el cónyuge no es su cruz, el cónyuge es el regalo que Dios le ha dado, o la persona que usted escogió y que Dios se la dio, pero no es su cruz. Ese es resultado de sus decisiones. Usted tiene que orar por su cónyuge. Pero hay que diferenciar cuando es resultado de un pecado. Cuando yo estoy atravesando una prueba, tengo que revisar mi corazón. ¿Es algo que yo estoy haciendo mal? Les voy a poner un ejemplo de mi vida. Cuando yo estudiaba, tuve algunos periodos de tiempo de bastante escasez.
el periodo más difícil que yo recuerdo fue una vez que pasamos con unos amigos, pasamos 5 días tomando sopa de frijoles. O sea, solo el agüita, porque no querían, así, ¿verdad? Entonces, un buen día, yo me puse a pensar, la Biblia dice que Dios siempre va a proveer para mis necesidades. La Biblia dice que yo puedo tener seguridad de que Dios me va a proveer. Ahora, si yo miro mi realidad, en mi alacena no hay comida, en mi plato no hay comida. Pero la Biblia dice que Dios siempre me va a proveer. Entonces, por un lado tengo lo que la Biblia dice y por otro lado tengo mi realidad y son diferentes. Pero si Dios ha prometido que me va a proveer, entonces entre la provisión de Dios y entre mi alacena hay algo que está pasando. Y empecé a revisar mi corazón y me di cuenta que existía el pecado de la mala administración. Entonces dije, Dios me está proveyendo, pero lo estoy administrando mal. Y por eso me estoy quedando sin comida. Y le voy a poner un ejemplo de la mala administración. Un día estaba yo quejándome de que no tenía para comer ese fin de semana. Y se acercó un amigo que por cierto es ateo. Y le dije, bueno, es que fíjate que no tengo dinero para comer. Solo me ajustó para 2 bolsas de pan dulce y eso voy a comer sábado y domingo. Entonces a este amigo, que como les comento es ateo, pero somos amigos hasta el sol de hoy, se le conmovió el corazón. Y él también con mucha necesidad, no es alguien pudiente, se sacó 40 lempiras y me los dio. Y me dice, no es mucho, pero con esto puedes comprar algo de comida. Y yo dije, no, ¿cómo me vas a dar? No, tranquilo, yo te lo quiero dar, tú has sido una buena persona. Se lo acepté. Ya tenía 40 lempiras. En eso pasó otro amigo y me dice, hey, ya conseguí la última versión de tal programa. Son 2 DVDs. ¿En serio? Le digo, y me saqué los 40 lempiras y se los di. Le hice, comprarme 2 DVDs y me lo grabás, por favor. Dios me estaba proveyendo. Sin embargo, yo estaba usando ese dinero para otra cosa. Entonces, así es nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, somos reprendidos por Dios, pero no es de ese tipo de pruebas de la que queremos hablar. Consecuencia de un pecado. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nosotros tenemos algún pecado en nuestra vida y Dios nos ha disciplinado por ella, entonces esperemos de que esa disciplina de Dios produzca en nosotros ese fruto de justicia. Si la tribulación presente es fruto de nuestro pecado, debemos soportar con paciencia, reflexionar y aprender la lección. No caigamos una y otra vez, sino aprendamos la lección. En mi caso, el caso de la mala administración, yo aprendí. Después, aprendí a estudiar los principios bíblicos, lo que decía Proverbios. Si ganas 100 lempiras, gasta 90 y ahorra 10. No compres cosas al crédito. Ahorra primero, trabaja duro y después te das los gustos. Etcétera, etcétera. Un montón de principios. Principios que hoy en día yo puedo decir funcionan. Funcionan. Confiar en el Señor funciona. Entonces, reflexionemos y aprendamos la lección. Punto 2. En ocasiones, es la falta de propósito lo más difícil de soportar. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y de propósito. Dice Víctor Frank. La vez pasada hablamos de él. Él es un sobreviviente del holocausto nazi. Él sufrió cosas increíblemente
cosas increíbles, indescriptibles. Y él ahora escribe, bueno, escribía, y una de sus frases dice que la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, no se vuelve insoportable por el dolor, no se vuelve insoportable por lo que te pasa, no se vuelve insoportable por estar encerrados, no se vuelve insoportable por tener que limpiar todo lo que viene del súper. No es eso lo que es insoportable. Lo que es realmente incómodo es la falta de significado y de propósito para el dolor. No es el dolor lo insoportable, sino la falta de propósito, y lo demostraré. Hay personas que van a un gimnasio y hacen 100 lagartijas y 100 abdominales y 100 sentadillas y eso solo es el calentamiento. Pero lo hacen con gusto porque tienen un propósito claro para ello. ¿Se imaginan estar haciendo 100 lagartijas, 100 abdominales? Pero sienten placer en el dolor porque ellos tienen un propósito claro. Quieren mejorar su salud, quieren mejorar su autoestima, quieren, etcétera. Por eso ellos tienen un propósito por el cual sufren. El entrenamiento para un gimnasta. Se levantan a las 4 de la mañana a correr. Los nadadores se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y se meten a una piscina helada. O sea, ¿qué persona en su sano juicio haría eso? Ellos lo hacen porque tienen un propósito. Ellos dicen, yo quiero ser el mejor. Y por eso se esfuerzan hasta el cansancio, se esfuerzan hasta donde el cuerpo no da más. Incluso tienen un lema que dicen, sin dolor no hay victoria. Dicen, el ejercicio comienza donde comienza el dolor. Y levantan pesas y levantan 300, 400 libras. Y dicen, hasta que duele es que comienza el entrenamiento. Tienen un propósito claro. Eso lo dijo Daniel Craig Rochelle. Siempre le digo Daniel Craig. El cuerpo tiene mucha más capacidad para soportar el dolor de lo que nosotros creemos. Y les voy a compartir un fragmento de un libro. Pero pensó, el pobre ya hace todo lo que puede. Y no le dijo nada, se mordió la lengua. Desde luego, los 2 caballos hacían, sino todo lo que podían, todo lo que ellos creían que podían hacer, lo que no es exactamente lo mismo. Este es un pasaje de una historia en donde van 2 muchachos montados en un caballo y van a todo galope. El muchacho quería decirle al caballo que fuera más rápido, pero el caballo se estaba esforzando. Entonces por eso no le dijo nada. Ahora, los caballos no iban tan rápido como podían, sino que iban tan rápido como creían que podían ir. Y eso dice, no es exactamente lo mismo. Bree, uno de los muchachos, había alcanzado a Wing y ambos galopaban con un ruido atronador por el pastizal, el uno junto al otro. No parecía que la yegua fuera a poder mantener aquella marcha durante mucho más tiempo. Ya se miraba cansada. En ese momento, los sentidos de todos ellos se vieron totalmente alterados por un sonido que surgió a su espalda. No se trataba del ejército enemigo, de lo que ellos pensaban que podían oír, o ruido de cascos y de armaduras tintineantes, mezclado a su vez con gritos de guerra de los calormenos. Sin embargo, Shasta, el caballo, lo reconoció al instante. Era el mismo rugido furioso que había escuchado aquella noche de luna en que conocieron a Aravis y a Wing. Bree también lo reconoció. Sus ojos brillaron encendidos y las orejas se le pegaron hacia atrás sobre el cráneo. Y el caballo descubrió entonces que no había ido tan rápido como podía. Shasta persiguió el cambio enseguida. Entonces sí que iban a toda velocidad. Miró por encima del hombro y no cabía la menor duda. Una enorme criatura, leonada, con el cuerpo pegado al suelo, igual que un gato cruzando veloz el césped hasta un árbol al ver que un perro ha entrado al jardín.
Y ese león, a toda velocidad, venía detrás de ellos y se acercaba cada vez más y más con cada segundo que pasaba. Este es un fragmento bien interesante. Van los dos caballos corriendo, huyendo de un ejército. Pero de repente escuchan que un gran león viene a toda velocidad hacia ellos. Y el pavor que les produce escuchar el rugido del león hace de que corran aún más rápido de lo que ellos creían que podían hacer. Y es que claro, mirar venir un león de esos detrás de uno, creo que lo hace a uno correr bastante rápido. Ese es un fragmento del libro El caballo y el muchacho de C.S. Lewis. Muy bonito el libro para los niños. El punto aquí es que nosotros creemos que podemos soportar cierta cantidad de dolor, pero nuestro cuerpo está capacitado para soportar mucho más dolor. Si tú tienes un propósito claro, en este caso, no ser comido por un león, te das cuenta que tu cuerpo puede resistir mucho más de lo que crees. El propósito de la prueba, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es otro verso no tan fácil de leer. Dice que nuestra fe, que dicho sea de paso, es más preciosa que el oro, va a ser probada con fuego, para que sea purificada y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos quiere consolar, ¿verdad? Diciendo de que aunque sea un poco de tiempo, aunque a veces se siente como si fueran años, pero ese por un poco de tiempo tendráis que ser afligidos con diversas pruebas para que vuestra fe se purifique. Hablemos un poco del oro. En la imagen de la izquierda tenemos lo que es un gramo de oro. El día de hoy vale $65. Obtención. El oro se encuentra mezclado con otros materiales. Hay varias formas de hacerlo, pero esta es la forma tradicional. Las piedras se muelen, luego se lavan en agua y luego luego se coloca sobre una plancha inclinada de cobre amalgamada con mercurio. Se le echa mercurio, el mercurio derrite el oro y se va hacia el fondo, por la que corre agua. Luego el oro se hace una sola pelota, se amalgama y se lava con agua. Luego la amalgama se arranca de la impureza y se pone a calentar a 600 grados centígrados. Eso evapora el mercurio y queda el oro. Entonces el apóstol Pedro está haciendo una alegoría con la fe y bueno, estas palabras no son muy alentadoras. El oro primero se muele, luego se lava, se restrega y luego es calentado a 600 grados. Entonces dice Pedro, muy tranquilamente, ustedes van a ser probados, van a ser molidos, van a ser etcétera, etcétera, y finalmente los van a meter a un horno a 600 grados, en sentido figurado. Pero ¿qué sale detrás de todo esto? ¿Qué sale después? Sale oro puro. Y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Dios nos introduce en el horno de la prueba, en el horno del dolor, en el horno de la aflicción, para que esa
escoria que hay en nuestro corazón se evapore, para que se vaya, para que se purifique. Y nuestro corazón sale hecho una alhaja, sale hecho una pieza de fundidor, una pieza hermosa. El crisol para la plata, la ornanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Antes de continuar, quiero abrirles mi corazón. En la vida cristiana, uno conoce a muchas personas. Conoce personas que abandonan el camino. Conoce personas que se estancan en la vida cristiana, llegan hasta cierto nivel y permanecen ahí durante años. Finalmente se enfrían y se van. Pero de tanto en tanto, uno conoce personas que algo sucede en su vida y vieran qué hermoso es verlo. Y como que Dios toca el corazón y la persona dice, yo voy a servir al Señor. Yo voy a cambiar el destino de mi vida y de ahora en adelante yo voy a servir al Señor. Y suele pasar que cuando eso pasa, cuando la persona dice eso, le comienzan a llegar pruebas tras pruebas tras pruebas. Yo lo he visto, hermanos, o sea, ya he hablado con hermanos que me dicen, yo quiero servir al Señor. Yo me voy a dejar de estar con un pie aquí y un pie afuera. Yo voy a servir al Señor. Y invariablemente, comienzan las pruebas. Una tras otra. Le chocan el carro, se enferma, pierde el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo en mi corazón, yo sé lo que está pasando. Dios lo está purificando. Dios está trabajando en su vida. Y algunos se asustan y se van, se retiran. Y es tremendo. Yo conozco muchachos, imagínense cómo es, que los papás le dan permiso para ir a fiestas, que le dan permiso para ir a la disco, comienzan a ir a la iglesia y no le dan permiso de salir de noche. No les dan permiso de ir a la iglesia. Así. Y yo digo, ¿cómo pueden darles permiso de ir a una disco y no darles permiso de ir a la iglesia? Pero pasa. Y algunos tiran la toalla, dicen, no, si esto es así, cuando... Y se retiran. En el liderazgo pasa bastante. Cuando alguien dice, sí, yo quiero ser líder, y le cae la tormenta encima. Hay muchos que dicen, no, si esto es así, yo me retiro. Pero no es así. Dios lo que está haciendo es purificando sus vidas. Dios lo que está haciendo es purificando su corazón. Y cuando la prueba pasa, hermanos, cuando la prueba pasa, uno ve el corazón que ha madurado. Yo lo puedo ver en mi vida y yo puedo dar testimonio de eso. No les cuento toda la historia porque nos va a agarrar la noche. Pero los momentos donde yo más he crecido en mi vida es en los momentos de sufrimiento. Yo recuerdo noches donde yo llegaba después del grupo, después de la iglesia, a llorar a mi cama. Y yo le decía, Señor, esto no tiene sentido, esto no tiene futuro. ¿Por qué me quieres usar a mí? Si yo trato y nada pasa. Y muchas veces Dios solo callaba, no me decía nada. No era que abría los cielos y me consolaba, ¿no? O sea, a veces solo había silencio. Pero ahora que yo miro hacia atrás y que yo miro en retrospectiva, Dios estaba forjando mi corazón. Y han sido los periodos de mi vida donde más he crecido. Y yo sé que por delante me falta mucho por crecer. Y eso significa de que me hace falta mucho dolor. Pero ahora lo veo diferente, porque ahora sé de que ese dolor tiene un propósito. Trato de ya no cargar con el peso del rencor.
Trato de ya no cargar con el peso de la amargura. Trato de ya no cargar con el peso de los malos pensamientos. Y eso hace de que las pruebas sean un poquito más llevaderas. Pero yo sé de que la vida, nuestra vida, es un castillo de naipes y Dios lo puede botar en un momento. Y Dios, es increíble cómo Dios a veces toca donde más duele. Porque Dios quiere remover de nuestra vida esas cosas que le estorban, que nos estorban, para serle fieles a Él. No se asusten, hermanos, cuando venga el fuego de la prueba. En ella hay un propósito. Y el propósito es que Dios quiere que ustedes tengan un corazón puro para el Señor. Mírenlo como un entrenamiento. Van por la lagartija número 53, por la sentadilla número 25. Pero repítete a ti mismo, Dios está al control. Dios me ama. Dios me ha prometido que su vara y su cayado me infundirán aliento. Y cuando lleguemos al fondo del pozo, donde ya no podamos más, donde ya solo la oscuridad y nuestras lágrimas nos acompañen, levantemos nuestros ojos al cielo y digamos, aquí estoy, Señor. Llegué al final. Ahora puedes rescatarme. Por eso dice la Biblia que el que es rápido para quebrantar su corazón, rápido sale de la prueba. Pero si nuestro corazón se empecina en volverse un corazón duro de piedra, nos va a pasar las de Pablo, que dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de patadas contra un yunque. El yunque no se va a mover, solo te estás hiriendo a ti mismo. Por eso decía David, quebranta mi corazón, límpiame, raspa eso que a ti no te agrada. Esa herida que está infectada, que necesita ser limpiada, aunque en el proceso haya dolor. Pero hay una razón para ese dolor. Y aunque no comprendamos cuál es, Dios está purificando nuestros corazones. Isaías 48:10, nueva traducción viviente, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Hermanos míos, amados, este verso no es para ti. Este verso es para Jesucristo. Él fue refinado en el horno del sufrimiento. Él sufrió por amor a nosotros y fue glorificado porque humilló su alma hasta lo sumo. Varón de dolores, experimentado en todo quebranto, aunque nunca hizo mal, ni hubo mentira en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo por el pecado de mi pueblo. Así que si nosotros hemos sufrido, más sufrió nuestro Señor, nuestro Rey. Fue purificado en el sufrimiento. Cuando Dios prueba tu vida, es que Él te está preparando para algo grande. No te lo pierdas. No pierdas la oportunidad de hacer algo para el Señor. No le temas al dolor. O sí, hay que temerle, porque el valor no es la ausencia del temor, sino sobreponerse a ella. Dile al Señor, tengo miedo, tengo temor al dolor, pero aquí está mi vida, úsala si tú quieres. Y después de la tormenta viene lo grande. Después de la tormenta viene la mano de Dios obrando en tu vida. Y no son frases genéricas, eso es lo que dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo,
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se pueden imaginar? ¿Saben ustedes cómo se zarandea el trigo? Se agarra de golpes para que la semilla se desprenda. Y el Señor Jesús, el Dios de amor, el Dios de toda gracia y de toda misericordia, le dice: Simón, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo y ¿sabes qué? Yo le di permiso. ¿Se pueden imaginar la cara de Pedro? Pero yo he rogado a ti, dice el Señor, que tu fe no te falte, que tu fe no te falle, que tu fe te sostenga, que tu fe te fortalezca y que una vez vuelto tú confirma a tus hermanos y que tú una vez vuelto lleves ese mensaje de paz y de esperanza a tus hermanos. Luego en Hechos 2:41, después de que Pedro predicara el Evangelio en una reunión, dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una vida purificada en el horno del sufrimiento. Nadie sabe quizás, aparte de Jesucristo, del sufrimiento que Job llevaba una vida tan plena, tan hermosa, y todo le fue arrebatado en cuestión de horas. Y el hombre, con amargura en su alma, expresaba palabras de dolor. Y los amigos, entre comillas, que llegaron a consolarle, en lugar de consolarle, le acosaban diciendo: es que tú hiciste algo hiciste, por eso Dios te castigó. Sin embargo, cuando la prueba terminó, Job expresa estas palabras que para mí resumen el propósito de cualquier tipo de dolor. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te había escuchado así de pasadita. Yo medio sabía quién era Dios. Yo creía que conocía a Dios, mas ahora mis ojos ven a mi Creador cara a cara. Hermanos, amigos, no hay mayor propósito para el dolor que poder presentarse delante del Señor y verle cara a cara. El dolor no nos va a llevar al cielo. Quien nos lleva al cielo es la sangre del sacrificio y del dolor que sufrió Jesucristo. Pero el dolor nos purifica, porque como dice la Biblia, somos la esposa del Cordero y Él nos prepara como una novia pura, blanca, sin mancha, purificados en su nombre. Si nosotros podemos ver a Dios aquí en la tierra, yo pienso que vale la pena pasar por esas pruebas pasajeras que dice Pedro. Esas pequeñas pruebas que Dios ha permitido, que sí son dolorosas y que sí parecen eternas, pero que Dios ha preparado para purificar nuestro corazón, para que el día que nos presentemos delante de Jesucristo no nos avergoncemos, sino podamos tener la conciencia de que acabamos la carrera e hicimos todo aquello que Dios quiso para nosotros. ¿Qué cosa puede ser mejor que ver con nuestros ojos al Señor? Dios, en esta noche queremos pedirte, Señor, que si es tu voluntad, nos libres de la hora de la prueba, porque nadie quiere ser probado, mas que se haga tu voluntad y no la nuestra. Dios, si es necesario, y lo es, que seamos probados de distintas maneras, solo te rogamos, Dios, que nuestra fe no nos falte, que podamos sentir tu presencia en nuestro corazón
y que podamos tener la convicción de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, pues tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que aunque a mi lado caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, a mí no me alcanzará el terror nocturno, la peste destructora. Porque en Jehová he puesto mi esperanza, al Altísimo como mi ayudador. Tú no nos desampararás. Ayúdanos a comprender, Dios, que tú tienes control de nuestras vidas y que es un privilegio el vivir, el sufrir y el morir por ti. Ayúdanos, Dios, a que cada día que andemos en esta tierra valga la pena para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.